En la vida nos encontramos con personas que muchas veces nos dicen el cómo hacer las cosas o cómo debemos hacerlas de acuerdo a la manera que nos indican. Pero encontramos pocas veces aquellos que se incluyen en cómo enseñarnos a hacer las cosas. La mayoría de veces, aquellos que te indican cómo hacerlas de pronto serán de los que te critiquen si llegaste a hacerla mal. Pero los que enseñan y los que se ponen como un ejemplo y se involucran en enseñarte son aquellos que te respaldarán, te apoyarán en un momento en que hayas fracasado para que lo intentes de nuevo. El ser útil implica que estés involucrado en hacer algo en lo cual te han ordenado que lo hagas. Ser útil es parte de ser importante en algún momento de la vida de alguien, en ser pieza clave para que se sucedan otras cosas. Dios siempre ha querido darnos el uso correcto para lo cual hemos sido creados. Él nos creó para contenernos, para que seamos la habitación de Él, para que seamos la morada donde su espíritu repose, para presentar nuestros miembros irreprensibles, santos, delante de Él, como instrumento útiles para su iglesia, para llevar su palabra, para transmitir vida. Pero no necesariamente una persona tiene que tener un llamamiento en la iglesia o recibir una invitación a una iglesia para ayudar a alguien. Ni siquiera aún puede tener todas las cualidades de ser una persona útil para el ojo del hombre. Pero cuando Dios quiere utilizar a alguien, pasa por encima aún de sus incapacidades, pasa por encima aún de todas sus falencias, de todas sus incapacidades. ¿Para qué? Para capacitarle al Señor. Porque el Señor no utiliza seres capaces, sino por lo contrario. Muchas veces coge los incapaces, coge los que aparentemente no pueden, para poder hacer con ellos una obra perfecta, para que la gloria no sea del instrumento, sino sea de aquel que le ha llamado, de aquel que le ha ungido, de aquel que le ha puesto en esta tierra con un propósito definido. Dios es grande y maravilloso, y Él nos ha elegido a nosotros, sus hijos, para ser usado en sus manos. Vemos cómo muchas vidas fueron usadas como instrumentos de Dios. Moisés fue un libertador de un pueblo. El Señor lo llamó aún contra toda su incapacidad, aún en contra de todo lo que aquel reino egipcio podría haber permitido, pero el Señor fue poderoso y más grande y ejecutó su designio por encima de cualquier adversidad que vivió Moisés, aún riesgos de ser muerto, aún incapacidades físicas que él tenía en su tartamudez. Vemos cómo aún Josué también fue usado, Elías, David, siendo un hombre menospreciado David, porque fue menospreciado por su familia, fue echado a un lado prácticamente en el momento en que Samuel llegó a ungirle. En ese momento no estaba él con sus hermanos, él fue menospreciado en su casa, tal al punto de que cuando Samuel vino a ungir a Eliab, y el Señor le dijo que no era él, sino que era otra persona, el que era el ungido escogido por Dios. Él le preguntó a Isaí si tenía otro hijo. Y Isaí se acordó, sí, falta el menor que está cuidando las ovejas. Era tan menospreciado, tan olvidado, pero de allí el Señor se suscitó un instrumento para él, un instrumento que él iba a ejercitar allí en ese lugar donde él estaba cuidando de las ovejas. El Señor le capacitó para luchar, para ser valiente, le capacitó de acuerdo a la manera de Dios, le capacitó creando en él un carácter de hombre de Dios, un carácter de firmeza,
Vemos cómo David luchó contra el oso y el león, pero era una preparación para enfrentar a aquel gigante que, de acuerdo a lo que él iba a vivir y a lo que él iba a enfrentar con ese gigante, eso lo iba a catapultar a donde el Señor lo quería llevar, a donde Dios lo quería poner, que era cerca del rey. Vemos cómo el Señor se movió de manera grande en cada uno de sus hijos, escogiéndolos como instrumento. Y la vida del apóstol Pablo también es una hermosa enseñanza de lo que es ser instrumento de Dios. Y la palabra de vida está en Hechos 9, versículo 15. Dice: el Señor me dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Cuando hablamos de instrumento, automáticamente vienen a nuestra mente cosas que pueden ser usadas para llevar a cabo un fin. Puede ser instrumentos como un instrumento de música para dar un tono adecuado, una armonía adecuada, como algo que se necesita para llevar a cabo un fin. Y el Señor nos toma como instrumentos. Él nos toma para hacer con nosotros un propósito, para llevar a cabo el plan señalado, como tomó a Pablo. Sin embargo, para Dios es importante que el instrumento se abandone en sus manos, que el instrumento deje que aquel que le ha tomado se apropie de él. Después de que Jesús se apareció a aquel Saulo camino a Damasco, más tarde se le aparece también en una visión a un discípulo llamado Ananías. Él concuerda estos dos instrumentos para que se lleve a cabo un encuentro y utiliza a aquel Ananías para que, siendo instrumento de Dios, ponga sus manos en los ojos de Pablo y ore por él para que esas escamas caigan de sus ojos, las escamas de la religión, porque fue mudada la visión de Pablo y ya Pablo no iba a ver como aquel Saulo perseguidor de la iglesia, sino que iba a ver con una nueva visión, iba a ver con la visión de Dios, con los ojos de Dios, y iba a amar lo que Dios amaba, iba a buscar lo que Dios buscaba, el corazón del pueblo, amar la iglesia y a cuidarla. Aquel Ananías fue instrumento para aquel instrumento también que el Señor había escogido. Entonces, miremos cómo el Señor toma a Pablo como instrumento escogido. No solamente le hace entender para qué ha sido escogido, sino que también actúa en él de tal manera que al tomar su vida, quita de él lo que no sirve, lo que le sobra a aquel instrumento, empieza a limpiar ese instrumento, empieza a formar ese instrumento específico, empieza a darle forma tal cual como el Señor quiere y a darle el uso que el Señor quiere para la vida de Pablo, un escogido de Dios. Y qué bueno saber que tú y yo hemos sido escogidos de Dios. Tú eres escogido de Dios. Tú eres una escogida de Dios, mujer que me escuchas. Sí, tú eres una elegida de Dios. Y debes de saber que Dios te ha escogido como instrumento y quiere utilizarte sin importar nada, sin importar aún el lugar donde tú estés. El Señor quiere usarte allí, porque hay muchas alternativas de Dios y maneras en las cuales el Señor quiere procesarte y usarte. Por eso los instrumentos de Dios deben abandonarse en las manos de Dios. Es importante entender para qué hemos sido escogidos y también ser útiles en la mano de Dios para el cumplimiento del propósito por el cual fuimos elegidos. Lo primordial es entenderlo, y el ser útil en su obra es entregarnos incondicionalmente en las manos de aquel Hacedor, quien nos llenará con el Espíritu Santo y nos irá puliendo, afinando, dándonos el contenido necesario para poder ser útiles con palabras que vengan de Él, con la visión que viene de Él. Ya cuando Pablo salió de allí, de aquel encuentro con Ananías, que estaba lleno del Espíritu Santo, aquel instrumento,
porque el Señor utilizará esos instrumentos que se abandonen en sus manos y que sin importar ni aún su propia vida, porque cuánto podría haber escuchado Ananías de que ese hombre era uno de los que arrastraba a la iglesia para ser muertos, cuántos tal vez que él conocía fueron muertos y fueron llevados familias enteras a los tribunales y muertos allí. Pero a aquel hombre no le importó nada, fue incondicional. El Señor le dijo, y él fue y acudió allí donde Pablo, allí en ese lugar, fue instrumento útil en las manos de Dios, en las manos del Señor. Por eso es importante que entendamos que separados de Dios nada podemos hacer, que seremos instrumentos de honra solo en las manos de Dios, y seremos instrumentos de deshonra si nos alejamos de Él, porque hay otro que está esperando cogerte para usar de ti y hacer de ti un instrumento de deshonra. Por eso tú debes de buscar al Señor en todo tiempo y anhelar estar con Él en todo tiempo y buscarle y entregarte a Él por completo y decirle: Espíritu Santo, santifícame, santifícame más. Quiero disponerme más, quiero entregarme más, no quiero ser de los que están afuera y miran de lejos cómo los demás actúan, cómo los demás son útiles en las manos de Dios. Yo quiero ser útil en tus manos. Yo quiero que tú hagas en mi vida, Señor, lo que tú, Señor, has diseñado para mí. Y quiero ser santificado, quiero ser completamente un vaso útil, una vasija útil, para que tu presencia habite en mí, para que tu presencia llene completamente mi ser, Señor, para que me llenes, para contenerte a ti, Señor, para que lo que venga de ti se produzca, Señor. Porque es necesario que aquel instrumento que el Señor toma se abandone en sus manos a su uso, a lo que el Señor ha dictaminado que se debe hacer, porque amaremos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Y eso es cuando un instrumento de Dios está completamente entregado a Él y no espera nada afuera, sino todo de la mano de Dios. Por eso es importante permanecer humillados en su presencia y abandonados a su voluntad, guiados por Él, encaminados en lo suyo, como instrumentos que no rechazan la obra de Dios, sino que se involucran en la obra de Dios, que se involucran en lo que se debe hacer y en el momento en que se debe hacer. Porque qué bueno es saber que el Señor puede contar con nosotros como instrumentos santos. Qué bueno es saber que tú y tu casa pueden ser señalados por Dios para ser instrumentos de vida para toda una generación, para todo un pueblo. Es importante que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Que le digamos: Señor, hay algo por el cual tú me has llamado. Quiero ser ese instrumento útil. Quiero cumplir tu propósito. Quiero llevar a cabo para lo cual fui elegido, en medio de mi familia, en medio de la congregación donde me has puesto, en medio, Señor Dios mío, del país donde tú me has puesto, Señor. Que tus palabras sean vida en mi vida y pueda, Señor Dios mío, transmitir lo tuyo y entregarme incondicionalmente y dejar que por medio del Espíritu Santo tú me vayas santificando, tú me vayas llenando, Señor, para que pueda ser útil en tus manos. Ese es mi clamor, Señor. Y oro por ti, y oro por tu vida, por tu casa, por tu familia, para que sean instrumentos útiles en las manos de Dios, para que no pase el tiempo y otro sea el que te utilice. No, sino para que Dios
el Todopoderoso repose en tu vida y seas instrumento de paz en sus manos, instrumento de bendición, instrumento de santificación, instrumento de luz, de sal para muchos. Muchos puedan recibir de Dios por medio de ti como instrumento santo, purificado, apartado, lleno de la presencia de Dios. Que donde tú llegues, llegue la presencia de Dios. Así como aquel Ananías llegó allí en ese momento y fue útil en las manos del Señor. Así como Pablo, aun a pesar de todo lo que él vivió, fue instrumento escogido por Dios para llevar a cabo un plan y un fin. Y tú también eres escogido, escogida de Dios. Lleva a cabo el plan que Dios te ha mandado a hacer. No temas y avanza en lo de Dios. No te quedes mirando atrás. No te quedes mirando tu incapacidad, porque Dios te capacita. La palabra está llena de ejemplos de hombres incapaces que Dios los convirtió en hombres capaces. Vemos un Gedeón temeroso, pusilánime, medroso, porque lo que vivía en ese tiempo era algo muy duro y difícil. Pero no importa las circunstancias que tú vivas, ni lo que tú veas, ni lo que aún ande en tu alrededor, ni las opresiones que vengan sobre tu vida. Levántate en el poder de Dios, que quiere usarte como instrumento de vida y de sanidad para muchos. En el nombre poderoso de Jesús bendigo tu vida con toda bendición y llenura del Espíritu Santo sobre ti. Amén y amén.